¿Tienes una medalla de San Benito en tu casa? Entonces detente, respira hondo y escucha con el alma abierta, porque hoy descubrirás una revelación que pocos conocen y que el mismísimo Padre Pío compartió sobre este sacramental. Una advertencia que no solo habla del poder que encierra esta medalla, sino del destino espiritual de quienes la tienen sin comprender lo que realmente representa. Este no es un objeto decorativo, no es una tradición vacía, es un escudo, es una oración sellada en metal, es una señal del cielo que puede protegerte del mal, alejar fuerzas oscuras e incluso liberarte de cadenas invisibles. Pero también puede ser inútil si no entiendes esto. La fe no está en la medalla, la fe está en lo que representa. Sección 1. La revelación del Padre Pío, versión fluida. Padre Pío no era un hombre común. Vivía entre dos mundos, el visible y el invisible. Sus manos sangraban con los estigmas de Cristo, su cuerpo era testimonio vivo de la pasión, y su alma, un canal abierto entre el cielo y la tierra. Durante años, hombres y mujeres recorrían grandes distancias solo para verlo, para arrodillarse a su lado, para confesarle en susurros lo que ni a sí mismos se atrevían a decir. Él los miraba, los escuchaba, los leía, no con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Sabía cuando alguien ocultaba un pecado, cuando sufría por algo que no sabía nombrar, cuando una herida venía de más atrás que la infancia. Tenía el don del discernimiento, el don de la compasión y también una sensibilidad aguda frente a lo que otros no veían. Las fuerzas oscuras que rodean al hombre cuando se aleja de Dios. En esa batalla invisible que conocía tan bien, Padre Pío hablaba de armas, no físicas, sino espirituales. Y una de las que más valoraba era la medalla de San Benito, pero no como un adorno, ni como una tradición vacía. Para él era un escudo, una espada, un símbolo poderoso, pero solo si era comprendido con el alma y no solo con los ojos. Por eso, cuando una mujer se le acercó con una medalla al cuello, brillante, recién comprada en Roma, no la felicitó por tenerla, ni le dijo, «Eso basta para estar protegida». La miró con ternura, con esa mirada suya que no se detenía en la superficie, y le dijo con voz pausada, «Tienes una bella pieza de metal, pero aún no tienes la protección de San Benito». Esa frase, tan simple, era en realidad una revelación, porque lo que convierte esa medalla en un escudo real no es su forma ni su procedencia, no es el material del que está hecha ni el lugar donde fue adquirida. No importa si fue traída desde Tierra Santa o si costó mucho dinero. Lo que importa es que esté bendecida de verdad, con la oración específica que activa su propósito espiritual. Lo que importa es que quien la lleve lo haga con fe viva y no con superstición, porque la medalla no actúa sola, no es mágica. Es una ventana por donde entra la gracia, pero esa ventana necesita estar limpia, abierta, dispuesta. Padre Pío veía esto con dolor. Personas que llevaban la medalla y aún así eran atormentadas. ¿Por qué? Porque la usaban como si fuera un amuleto, porque creían que colgarla del cuello los protegía, aunque vivieran de espaldas a Dios, porque no entendían que no basta con tenerla, hay que honrar lo que representa. Por eso él lo decía sin rodeos. Muchos la tienen, pero no todos están protegidos. Y lo repetía porque sabía que, en el fondo, muchos buscan seguridad, pero no conversión. Quieren que el mal se aleje, pero no quieren acercarse más a Dios. Quieren la protección, pero no el compromiso. ¿Y tú, que ahora estás escuchando esto, la tienes? ¿Está bendecida? ¿La tratas con respeto? ¿Vives la fe que representa? Porque la pregunta no es si la llevas al cuello o si está en tu casa. La verdadera pregunta es si está viva en tu corazón. Porque solo así, esa medalla se convierte en escudo. Solo así, se activa el poder que Dios quiso depositar en ella. Y solo así, San Benito intercede. Lo demás es solo apariencia. Sección 2. El origen y el poder de la medalla. Para entender por qué el Padre Pío insistía tanto en el correcto uso de esta medalla, debemos hacer un viaje en el tiempo, no solo a través de la historia, sino a través del alma misma de la Iglesia. Hay que volver a los días oscuros del siglo V, cuando el mundo romano caía en ruinas, los templos se desmoronaban y las almas, confundidas, buscaban un sentido más allá del caos. Allí, entre los montes de Nurcia, nació un hombre que no buscó el poder ni la fama,
sino la presencia viva de Dios. Benito, San Benito de Nurcia. Desde joven, San Benito supo que su vida no podía transcurrir entre los placeres del mundo. Se retiró a la soledad de una cueva en Subiaco, sin más compañía que la palabra y el silencio. Pero en ese retiro, el enemigo no tardó en aparecer, no con espadas ni gritos, sino con venenos, tentaciones, sombras. Lo intentaron matar varias veces. Le ofrecieron honores para desviarlo. Incluso hubo quienes recurrieron a la brujería con tal de quebrar su alma. Pero San Benito resistió, y no por fuerza humana, sino por su fe. Cada vez que el mal se acercaba, él respondía con la señal de la cruz. No necesitaba palabras fuertes ni gestos grandilocuentes. La cruz bastaba, y eso fue lo que lo convirtió en un referente de lucha espiritual. No por lo que decía, sino por cómo vivía. De esas batallas silenciosas nació la medalla. No fue diseñada como un adorno. No fue pensada para verse bonita en un collar. Cada símbolo, cada letra, cada palabra tiene un peso sagrado. La medalla de San Benito es, en realidad, una oración codificada, una oración que invoca la protección del cielo y el rechazo a las fuerzas del mal. En su anverso, las iniciales CSPB significan Crux Sancti Patris Benedicti, Cruz del Santo Padre Benito. En los brazos de la cruz, CSSML y NDSMD resumen una de las frases más poderosas: Crux Sancta Sit Mihi Lux, no Draco, Sit Mihi Dux. Que la Santa Cruz sea mi luz, que el demonio no sea mi guía. Pero lo más impactante está alrededor del borde de la medalla. Allí se lee en latín: Vade retro, Satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala qua elibas, ipse venena vivas, que se traduce así: apártate, Satanás, nunca me persuadas con tus vanidades. Son malas las cosas que ofreces, bebe tú mismo tus venenos. ¿Lo comprendes ahora? No estás viendo un objeto cualquiera, no estás hablando de un simple recuerdo religioso. Tienes ante ti un sacramental que encapsula siglos de batalla espiritual, una oración permanente forjada por los santos para resistir la oscuridad. Cada vez que colocas esta medalla en tu casa, cada vez que la llevas contigo, no estás solo portando metal, estás llevando un símbolo de resistencia, de fe, de victoria. Es una trinchera en medio del combate invisible que todos enfrentamos. No importa si lo sientes o no, el enemigo está cerca, pero también lo está la gracia, si decides invocarla con fe verdadera. Y por eso el Padre Pío insistía tanto, porque sabía que muchos la tenían, pero no sabían lo que portaban. La trataban como algo simbólico, decorativo, y no como lo que realmente es. Una oración viva, un exorcismo silencioso, una proclamación de fe que atraviesa el tiempo. Ahora entiendes por qué para él era un escudo, y no una superstición, y por qué te advierte, desde el cielo, que no es la medalla la que protege, sino la fe que despierta cuando la entiendes y la vives. Sección 3. Los 3 errores que anulan su poder. Padre Pío era un hombre directo. No adornaba lo que debía decirse con claridad. Y cuando hablaba de la medalla de San Benito, no lo hacía como quien recomienda un objeto piadoso más, sino como quien ha visto, con los ojos del alma, lo que sucede cuando se la trata sin el respeto debido. Él conocía su fuerza, pero también sabía que su poder podía quedar dormido o incluso anulado si no se comprendía bien. Por eso señalaba, sin titubear, los 3 errores más graves que cometen aquellos que la poseen, pero no reciben su protección. Primer error: usarla sin bendición. A veces, por entusiasmo o por desconocimiento, la gente compra la medalla en una tienda religiosa, la cuelga del cuello o la coloca en su casa, creyendo que con eso basta. Pero no es así. No basta con tenerla. No basta con que sea auténtica. Si no ha sido bendecida por un sacerdote, y no con cualquier oración, sino con la fórmula específica que se usa para sacramentales como este, la medalla no tiene el efecto espiritual que se espera. Padre Pío lo decía con palabras muy simples: sin la bendición, es solo un metal. No tiene filo, no corta, no protege. Es como tener una espada ceremonial sin filo, en medio de una batalla real. Puede parecer poderosa, pero no hiere al enemigo, y el enemigo lo sabe. La bendición es el acto que transforma ese objeto visible en un canal invisible de gracia.
Es la oración del sacerdote la que lo consagra, lo sella, lo activa como instrumento del cielo. Si no está bendecida, la medalla no hace daño al mal. Es un símbolo mudo, una cáscara vacía. Y lo más doloroso es que muchos la usan así, sin saberlo, pensando que están protegidos, cuando en realidad están expuestos. Segundo error, tratarla como un amuleto. Este es quizás el error más común y más peligroso, porque transforma algo sagrado en superstición. Muchos llevan la medalla al cuello como quien lleva una piedra de la suerte, una pulsera roja o un colgante exótico. Creen que por tenerla encima nada malo les pasará, aunque vivan lejos de Dios, aunque no oren, aunque su vida esté marcada por el egoísmo, el rencor o la indiferencia espiritual. Pero la medalla no funciona como un talismán. No protege por sí sola, no opera por magia. Su poder se activa solo dentro de una relación viva con Dios. Así lo advertía con firmeza el Padre Pío: la medalla no protege a quien no ora, porque la fe no es una fórmula automática, es un vínculo, es un fuego que necesita ser alimentado. Si llevas la medalla, pero tu alma está fría, si no hay oración, si no hay búsqueda de Dios, si tu vida no refleja lo que representa la cruz, entonces estás usando un símbolo sin contenido. Y eso no solo es inútil, es peligroso, porque da una falsa sensación de seguridad. Y eso, para el alma, puede ser letal. Tercer error, colocarla en lugares inadecuados. En una ocasión, una mujer fue a ver al Padre Pío y le dijo, con orgullo, que tenía varias medallas de San Benito en su casa, pero cuando él le preguntó dónde las tenía, su rostro se volvió serio. Una, dijo, estaba en el baño. Otra, olvidada en un cajón con cosas viejas. Otra, colgada en la cocina junto a un montón de llaves y objetos sin orden. Padre Pío la miró con dolor y le respondió con una frase que la sacudió. Pondrías el rostro de Cristo en el suelo. Entonces, ¿por qué haces eso con lo que representa su cruz? Porque eso es, al fin y al cabo, la medalla de San Benito, una cruz, una proclamación de fe, un rechazo frontal a las fuerzas del mal. No es un adorno, no es un llavero, no es un recuerdo más. Debe ser tratada con reverencia, con respeto, con amor. Debe estar en un lugar sagrado del hogar, un pequeño altar, una zona de oración, un espacio donde se rece, donde se escuche la palabra, donde se invoque la luz. Ahí es donde debe vivir, no escondida, no arrumbada, no junto a cosas que no tienen nada de sagrado, porque cuando honras lo sagrado te honra a ti. Cuando colocas la medalla en un lugar que refleja tu fe, su poder se expande, su presencia purifica, su oración se vuelve constante, silenciosa, invisible, pero real. El mal lo percibe y retrocede. Por eso Padre Pío fue tan claro: no basta con tenerla, hay que bendecirla, hay que vivirla, hay que respetarla. Solo así se convierte en lo que fue pensada para ser: un escudo, un estandarte, un grito silencioso que dice al enemigo: aquí no entras, aquí reina Cristo, aquí la cruz es luz. Sección 4. El camino correcto según Padre Pío. Si tienes una medalla de San Benito, no basta con llevarla colgada al cuello, ni dejarla olvidada en algún rincón de la casa. Su poder real comienza cuando tú das el primer paso. Y ese paso, como lo enseñaba con firmeza y dulzura el Padre Pío, se basa en 3 cosas que parecen simples, pero que transforman el alma cuando se hacen con conciencia. La primera es esta: asegúrate de que la medalla esté bendecida por un sacerdote, y no con una bendición genérica, sino con la oración específica de exorcismo que la Iglesia recomienda para este sacramental. Porque solo así el metal se convierte en un canal de luz. Solo así el objeto se vuelve instrumento. No importa si la compraste en una tienda religiosa o te la regaló alguien con mucho amor. Si no ha sido consagrada con esa bendición especial, no tiene el filo espiritual que necesita. La oración del sacerdote no solo invoca protección, invoca presencia, sella, consagra, abre una grieta en el muro invisible entre el cielo y la tierra y convierte esa medalla en un umbral por donde puede entrar la gracia. El segundo paso, igual de importante, es este: colócala en un lugar digno, donde se honre su valor espiritual. No se trata de superstición, se trata de coherencia.
Si realmente crees que esa medalla representa el rechazo a las fuerzas del mal y la presencia viva de la cruz de Cristo, no puedes dejarla tirada en un cajón, ni colgarla junto a objetos sin sentido, ni permitir que se llene de polvo como algo olvidado. Busca un espacio limpio, iluminado, donde puedas orar. Un rincón de paz, un pequeño altar, un lugar donde tu corazón pueda encontrarse con Dios sin distracciones. Cuando la colocas ahí, no estás decorando tu casa. Estás diciendo, aquí vive la fe, aquí no entra el enemigo, aquí reina el silencio que escucha a Dios. Pero lo más importante, el paso sin el cual los demás no tienen sentido, es este: ora con fe. Porque como decía el Padre Pío, la medalla es como una ventana por donde entra la luz. Pero si tú cierras las cortinas de tu alma, no entra nada. Puedes tener el objeto más sagrado en tus manos, pero si tu corazón está cerrado, la gracia no fluye. Y él lo decía con una claridad que dolía y despertaba. La medalla refleja la luz de Cristo, no brilla por sí sola, pero si tu corazón se abre, se convierte en fuego. Ese fuego es la oración. No tiene que ser perfecta, no tiene que ser larga, tiene que ser sincera. Una frase dicha desde lo profundo vale más que 1000 letanías vacías. Cuando oras con fe, la medalla ya no es solo un símbolo, es una llama. Y para que lo entiendas mejor, escucha esto. Una mujer llamada Carmen, desde Puebla, México, escribió una carta que llegó a manos de un sacerdote cercano a Padre Pío. Contaba que durante meses había sufrido ataques espirituales en sus sueños, presencias oscuras, parálisis del sueño, angustia que no sabía explicar. Llevaba una medalla de San Benito al cuello, pero no oraba, no había consagrado su casa, no había pedido bendición, creía que bastaba con el metal. Hasta que un día, desesperada, acudió a su parroquia. El sacerdote bendijo la medalla con la oración del exorcismo y le aconsejó colocarla en un pequeño altar, junto a una vela, una cruz y una imagen de la Virgen. Le pidió que rezara cada noche el Salmo 91 y que hablara con Dios como quien habla con un padre que ve el alma. Y ella lo hizo, con temor al principio, con dudas, pero con fe. Poco a poco, las pesadillas cesaron. El peso en su pecho al dormir desapareció. La paz volvió a su casa. Y no fue el objeto el que actuó, fue la fe detrás del metal. Porque ese es el secreto que el Padre Pío repetía una y otra vez. La medalla no actúa sola. Actúa la fe que despierta en ti cuando la entiendes, la respetas y oras con ella como quien se aferra a la cruz en medio de la tormenta. No es un amuleto, es un recordatorio vivo de que la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra las fuerzas del mal que habitan en las sombras. Y que esa batalla se gana en silencio, con oración, con humildad, con fuego en el alma. Así que si tienes la medalla, no la ignores. Bendícela, colócala en un lugar de fe y sobre todo, abre tu corazón para que la luz entre. Porque si permites que Dios encienda esa chispa, esa pequeña medalla puede convertirse en un faro que el enemigo jamás podrá apagar. Hoy, queremos invitarte a dar el primer paso. Haz algo pequeño pero profundo. Escribe en los comentarios esta frase con el corazón en alto: San Benito, intercede por mi hogar. Hazlo como un acto de fe, como una declaración espiritual. Y si puedes, comparte este video con alguien que necesite protección, porque no sabemos las batallas invisibles que otros están librando. Y una simple medalla, usada con fe, puede ser su escudo.